Bueno, un saludo cordial, Sebastián González. Bueno, es un placer tenerte acá. Eh, Este va a ser nuestro primer podcast, ¿sí? Bueno, en este año, porque Garabato Público en tiempos de la pandemia hizo un ejercicio muy interesante con el proyecto La vida en un cartón. eh, y el objetivo era que los jóvenes, a pesar de las dificultades que estábamos pasando, ¿no? Pudiéramos comunicarnos. Y qué mejor todavía utilizando estos sistemas virtuales que del 2000 en adelante han venido en auge en el tema educativo. Y al proyecto le pusimos, bueno, el proyecto La vida en un cartón, que de alguna manera es un proyecto que dinamiza el arte con otros saberes. Debía tener algo que sostenga en el tema de comunicación. ¿Sí? Y se nos vino la idea de hacer, bueno, encuentros en vivo con jóvenes estudiantes de algunas instituciones de aquí de la ciudad de Loja, y le pusimos Habla el Novato, así como lo escuchamos, ¿no? Que el novato va a hablar, ¿sí? Los que no sabemos, porque aquí al final, porque no porque seamos docentes, seamos conocedores de todo. Y el novato era el mismo docente y el novato era el estudiante que hablaba de su obra. Y bueno, y cuando ya llegamos a la presencialidad paramos un poco, pero encontramos algo muy interesante, que la comunicación de alguna manera tiene que estar presente en cada momento de los, digamos, de las estrategias o los métodos de enseñanza que cada docente tenga, a pesar que sea de cualquier materia, digámoslo así. Es esencial el tema de comunicación. Por eso queremos hacer este primer podcast y qué mejor tú, Sebastián, que estudiante del Colegio Pío Jaramillo Alvarado. Tienes, bueno, 18 años de lo que conozco, he leído tu biografía, pero un joven muy interesante, ¿no? Un joven que, amante de la lectura, de la escritura, y hemos escogido, bueno, este podcast con ese tema de identidad del hombre sabio, que de eso vamos a hablar. Y es un punto de interés digamos, de este encuentro con el filósofo Friedrich Nietzsche. Bueno, un personaje que bueno, yo en el tiempo que voy de docente, no se habla mucho de este personaje. Bueno, los jóvenes no encuentran una línea una línea con este personaje, pero lo encontré en ti. Por eso queremos hablar sobre esto, sobre su historia trágica y el resto cómo involucra el tema del pensamiento actual. Pero no tanto de la vida de él, porque bueno, hay mucha información de este personaje, ¿no? La gente lo conoce, bueno, los que siguen esa línea lo conocen mejor que nosotros. Vamos a hablar un poco cómo tú lo has relacionado, ¿sí? Cómo tú a la edad que tienes y bueno, al nivel que estás cursando ahora en el colegio, cómo tú has ido evolucionando con tu idea, con tu forma de vivir la vida. Por eso es grato tenerte aquí, Sebastián, un placer. Y los jóvenes que van a escuchar este podcast igualmente van a sentirse, digamos, como identificados con lo que tú vas a decir, porque son jóvenes de tus edades los que vamos a compartir esta información y la gente que va también a escuchar este trabajo. Bueno, ¿quién es Sebastián? Cuéntanos un poquito de ti. Es un gusto estar en este espacio bueno, la verdad, eh, quisiera decir que es muy interesante lo que es cómo se retoma lo que es estos podcasts y la manera en que se retoman, porque pues como estaba viendo e investigando en su canal de YouTube, pues estaba viendo que es bastante interesante cómo nace este proyecto en un ámbito, en un ambiente de pandemia. Y ahora cómo se retoma en un- en una vida post pandemia. Entonces es bastante interesante y pues un gusto estar aquí. Respondiendo a la pregunta, la verdad, me llamo José Sebastián González Jiménez, soy de la ciudad de Loja. Eh, ¿Qué transforma al hombre, Sebastián? Principalmente lo que transforma al hombre, yo creo que
podríamos poner como principal lo que son muchas cosas, pero yo destaco y pongo que en principal son las circunstancias de la vida. Pueden ser los momentos, las sensaciones, las personas y bueno, todos estos sentimientos que acarrean todas estas cosas, pues llegan a nuestra vida de cierta manera. Pueden ser positivas o negativas. Entonces, yo creo que esas cosas son las que transforman al hombre, transforman lo que es su pensamiento, su cosmovisión, su forma de percibir las cosas y su naturalidad. Entonces, son demasiadas cosas que influyen en lo que es estas ideas, este pensamiento que lo venimos construyendo poco a poco en nuestras vidas. Yo creo que al llegar a estas cosas en nuestra vida, son las que permiten transformarnos. Sí, muy bien. Bueno, es interesante. Estaba leyendo, bueno, un poco lo que tú escribes, lo que tú analizas, inclusive en tu misma biografía, eh, lo escribes de una manera natural, ¿no? Natural de lo que tú, bueno, has pasado. Por eso, de alguna manera, esa línea con de Friedrich Nietzsche ha sido muy, muy oportuno a la vida que tienes, ¿no? Y bueno, nos hablas mucho del tema del pensamiento nihilista, ¿sí? Un poquito nos puedes contar cómo tú enfocas este pensamiento para que un poco los jóvenes entiendan qué es el nihilismo para ti. Bueno, el nihilismo básicamente es la concepción de las cosas o la creencia eh, en lo que es un porvenir en base a la nada. O sea, nos podemos encontrar una creencia que se enfoca o que se dirige y que tiene presente que nuestro fin es la nada. Entonces, mi estudio en base a esta pequeña palabra que es el nihilismo, pues básicamente es eso. Ya, muy bien. Eh, Dime algo, bueno, el término nada, ¿no? Eh, si lo ponemos así gráficamente, si te dijera, bueno, quiero que me hagas una obra, digamos, quiero que me hagas una obra en cine, ya, pongámoslo así, en cine. ¿Cómo representarías a la nada? La nada. Bueno, la nada pueden ser, la verdad, con la nada nosotros nos imaginamos como un espacio así oscuro y, y llevándolo a lo que es algo audiovisual, podríamos poner a un hombre que se despoja de todo, de su vista, de su oído, de todo lo que le hace hombre, para llegar a lo que es podemos poner una representación de lo que es un, un cubo en el cual este hombre se adentra y Ujú. adentro pues no vemos nada. Es la pérdida de sentidos absoluta. O sea, en la nada no oímos, en la nada no sentimos, en la nada no vemos, no palpamos. Correcto. Y justamente, bueno, lo que estamos pasando ahora, ¿no? En un mundo tan conflictivo, un mundo que todos los días suceden cosas desastrosas, bueno, no solamente en otras partes del mundo, aquí mismo, ¿no? Como vemos como las personas, como personas, hemos ido perdiendo, bueno, algunas características inclusive ya de raciocinio como ser humano. Por eso, con todo lo que tú nos dices, ¿cómo crees que el hombre se está matando entre sí? ¿Sí? ¿Qué mata al hombre? ¿Qué mata a las personas? ¿Sí? En su pensamiento. Sí, bueno, diríamos que lo que nos está matando a todos como seres, como humanidad, es la neutralidad en principal. El hecho de seguir una corriente, una misma línea que nos lleva a un mismo lado, es una especie de neutralidad que nos está matando. O sea, ahorita en estos momentos, pues son pocas personas las que se interesan por llegar a un cambio, llegar a un conocimiento, a una sabiduría verdadera. Y son pocos los que se involucran, los que verdaderamente están ahí
para dar de sí y tratar de cambiar esa línea en la que todos estamos. Entonces, básicamente, Nos hemos acomodado, bueno, a lo que se viene. ¿Cuáles serían esas circunstancias y razones? ¿Por qué crees que a veces nos da lo mismo, ¿no? Lo que pase. Inclusive todos los días, a veces con estudiantes converso. Bueno, una de las preguntas recurrentes cuando en jóvenes es, ¿avisoras algo para después, algo para ahora? ¿Cuál es su pensamiento? Y bueno, y el hecho de ser jóvenes, ¿no? No tienen mucha, esa exploración del mundo todavía. Eh, y bueno, y ahora con el tema de la tecnología, de la comunicación que está en nuestras manos, eh, ¿cómo crees tú que lo podemos catalogar a un hombre ignorante y al hombre sabio? bueno, con este tema de la tecnología sí es bastante dificultoso porque pues, es otra cosa que nos está matando, lo que es la comunidad, el facilitismo al cual todos nos vemos expuestos. Y en cuanto al hombre ignorante, el cual no es una palabra mala, sino es que es aquel hombre que ignora de algo. Yo creo que todos somos ignorantes para cualquier cosa, para alguna cosa. Entonces yo creo que el hombre ignorante es aquel que permanece en su estado, no busca, no pretende llegar a ser alguien, no pretende llegar a transformar, a tocar a la humanidad con su pensamiento, con su ser. Yo creo que este es un punto bastante interesante. Y lo que es el hombre sabio es aquel que rechaza la neutralidad, que la combate diariamente, aunque es muy difícil como humanos, como hombres y como mujeres, este combatir, porque todos nos vemos expuestos a una, a una misma línea, a la cual nos vemos sometidos y a la cual estamos expuestos. Pero el combatir esta misma línea es la que nos permite de alguna manera llegar a ese punto de ser un hombre sabio. Ujú. Yo le decía, bueno, a los jóvenes cuando conversábamos, bueno, ahora tenemos un celular y podemos ver una publicación de internet que dice, bueno, esto está pasando en tal lado y después vemos otra información que nos dicen otra cosa y bueno, en fin, no sabemos en quién creer. Bueno, es tanta la abundancia. Y no nos gusta a veces contrarrestar esa información, si es verdadera. A veces creemos lo primero que se nos viene en todo sentido. Hay gente que, inclusive en las dietas, que dice, si usted hace esto, va a tener un mejor salud, ahora usted no coma esto, dice, si no, va a tener cáncer, bueno, tantas cosas que vemos ahí. Y así, tantos momentos del conocimiento que se van, como tú dices, se van envolviendo en una gran burbuja y para un joven se le vuelve tan complicado a veces todo eso discernir, filtrar. Eh, ¿Cómo con tanta información que tenemos nosotros, y tú mismo lo has dicho, ser neutral, cómo nosotros mejoraríamos, cómo seremos, cómo quisiéramos que sea un humano diferente, para que me entiendas? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para ser humanos diferentes? Ya bueno, tomando como ese hilo de las redes sociales, de la verdad, de la mentira, de lo que es verdadero o falso, pues básicamente lo tomaremos de ese punto. No es tanto creerse o formarse en base a lo primero que ven nuestros ojos, sino es que ir más allá, ver el trasfondo de esa imagen, el trasfondo de la publicación del texto, de cualquier pensamiento. Entonces es llegar a un conocimiento verdadero en base a nosotros, a nuestro estudio, a nuestro esfuerzo. Entonces un humano diferente al que tenemos actualmente, al que somos, es básicamente lograr traspasar esa barrera, lograr traspasar todo eso, toda esa, podemos decir, ignorancia, esa falta de humanidad, falta de sentimiento, de un querer, de buscar lo que es el conocimiento. Entonces, es llegar a la verdad por medio del uso de nuestras herramientas que tenemos disponibles. ¿Qué ejercicio haces tú para ser diferente lo que tú dices todos los días, por ejemplo? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué haces para
no caer, digamos, de alguna manera en esa tentación, ¿no? De la comodidad. Bueno, es una lucha diaria la cual yo mantengo y lo que pues, estamos expuestos todos a una neutralidad y a veces no nos damos cuenta y caemos ya en algo monótono, en trabajar, estudiar, llegar a la casa, bañarse, ducharse, tantas cosas. Entonces yo creo que algo que me ha servido y algo que destaco mucho es la reflexión, lo que es estar pensando, dejar fluir los pensamientos, estar en un parque, estar en una banqueta no necesariamente acompañado, pero aunque sí sería conveniente, pero estar solo, contigo, reflexionando contigo, con tu mente, estar en constante reflexión y escribiendo, leyendo, que es algo muy importante y que la verdad sirve mucho. Y pues, eso. Una, una, unas palabras que cuando escribías en tus escritos, hablas mucho de la tragedia. ¿Eh? ¿Cómo, cómo la has vivido o cómo la quieres representar? Bueno, la tragedia yo creo que es algo que la mayoría conoce, es algo trágico, como como lo vimos, es una tragedia, o sea, podemos decir que es algo, lo relacionamos con algo malo, pero no necesariamente las cosas malas son puramente malas, sino que a veces la tragedia nos acarrea cosas buenas, nos puede acarrear varias cosas que no necesariamente son para nuestra perdición. Entonces la tragedia yo la tomo como un estado, como un estado al que nos vemos expuestos en ciertas partes de nuestra vida. Todos nos veremos expuestos a la tragedia, ya sea por la pérdida, por por el fallecimiento de alguna persona, eh, ahí es cuando llega y sabemos de la verdadera tragedia y la vivimos y palpamos. Entonces, yo creo que es en este punto, en el cual no se, en el cual se pretende que la tragedia se la tome de una manera no tanto de derrota, porque yo planteo que hay dos tipos de tragedia, que hay una tragedia de derrota, la cual te devasta, la cual te desmorona, y una segunda tragedia, la cual es para ira. Y esta ira puede ser ya sea benéfica o contradictoria. Es decir, tener una ira acarreada por la tragedia que te permita, que te permita llegar a tus objetivos y a todo lo que te planteas tú. Ya, correcto. ¿Y te sientes identificado con alguna de las dos iras, como tú lo dices? Sí, bueno, la tragedia de ira. Bueno, es bastante, es como un empoderamiento que tú adquieres por medio del desastre, de todo lo que te puede pasar en la vida. Todos estamos expuestos a malos momentos. Nadie vive en unas nubes y todo esto. Entonces yo creo que cómo manejemos la catástrofe, lo catastrófico en nuestras vidas es ideando y planteándonos cómo queremos manejar esas cosas, los sentimientos, cómo queremos destinarlos y moverlos en nuestra vida para reflejarlos. Correcto. Interesante. Hablemos de arte. Bueno, he leído igualmente lo que tú nos cuentas, ¿no? Bueno, te gusta mucho el tema de la literatura, el tema del cine, la filosofía, bueno, y estás haciendo un proyecto, ¿no? Un proyecto donde estás de alguna manera unificando un poco de ideas, interdisciplinando ideas. Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, cuéntanos un poquito, grafícanos un poco con el cine, con la idea de Nietzsche, ¿sí? Con el tema de la ira, ¿sí? Con todo lo que el ser humano que es y no es. Eh, ¿Cómo has planeado hacer este proyecto? Bueno, ese es un proyecto el cual yo, bueno, tengo por etapas. La verdad es primero es la presentación de una idea. Yo creo que todo nace a partir de una idea que, bueno, tiene un trasfondo, ya sea con un pasado trágico, podemos decirlo. O sea, que tiene un trasfondo y esta idea, con el pasar del tiempo, se podría ir mejorando en lo que es, o proyectando, visualizando en lo que es la música y una producción audiovisual, que yo creo que van de la mano porque la música y lo audiovisual se complementan.
Ujú. Entonces yo creo ¿Cómo, que cómo tienes esos encuadres ya de esa producción de cine? ¿Tienes alguna idea para poderla tener en mente? ¿Qué te gustaría? bueno, sí, una idea, bueno, sería lo que es primero la composición de una melodía, de una música, la cual se relacione con lo que es la historia y mi pensamiento, que es el hombre sabio, el cual, bueno, yo planteo un personaje el cual se llama Waylar, que es un nombre no muy conocido, no muy frecuente, el cual es de mi autoría. Entonces yo presento lo que es este personaje, su viaje, su vida, sus vivencias, su experiencia. Es como una especie de monólogo, de relato, el cómo él llega a ser un hombre sabio, el cómo él llega a ver de los demás, podemos decir, una especie de crítica hacia los demás, hacia la humanidad, hacia él mismo. Entonces yo creo que es ir construyendo estos pequeños peldaños, estos pequeños Ujú. como cimientos, ladrillos. Correcto. Y eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Es esta película de alguna manera que quieres hacerla? Bueno, aquí imagina el guión, todo eso ya lo estás estructurando. Responde a, a estas preguntas que te voy a hacer. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Sí, se pretende responder a esas preguntas. Estas preguntas son un poco interesantes y la verdad son un poco, podríamos decir, son unas preguntas muy grandes las cuales nosotros tenemos con quiénes somos. Yo creo que a todos nos gustaría saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde iremos, a dónde vamos. Entonces estas preguntas están en lo que es esta producción audiovisual que yo tengo proyectada. Estas preguntas, como yo mencioné en ciertos escritos, ciertos relatos, son de todos. ¿Quiénes somos? No la podría responder yo. Eh, y si la respondería sería de una manera un poco analizando con mi historia, con mis vivencias, con todo lo mío. Y si, por ejemplo, si le damos esta pregunta a otra persona, la responderá de otra manera muy diferente. Entonces, abordar lo que es un hombre que hable y que viva de todos, que llegue a esa sabiduría que todos queremos, pues pretendo ahí como responder a estas preguntas, no responderlas de todos, sino como dar esas pistas. Ujú, correcto. Bueno, irás respondiendo en el transcurso de tu vida, ¿no? Eh, bueno, me imagino que tu recorrer ya en el colegio está por terminar, pero luego vas a un paso más y vas a encontrar muchas respuestas a lo que tú mismo a lo mejor y todos no podemos responder al tiempo que estamos. Por eso, para terminar, bueno, este podcast, eh, quiero que hables por los estudiantes, como un joven estudiante. ¿Qué crees que necesitan los estudiantes de hoy? ¿Qué crees que ellos de alguna manera piden al maestro, piden a las instituciones, piden a los gobernantes? ¿Sí? Tú vas a ser la voz de ellos. ¿Qué crees que falta? Sí, bueno, ahorita, en este mismo instante, lo que exigimos, lo que es a las autoridades, a los encargados, a estas personas que, pues, de alguna manera fueron elegidos por nosotros mismos, pues, es una educación que sea de calidad, una educación verdadera, a la cual no nos veamos sometidos por, por, podríamos decir, una malla curricular, sino que vaya más allá, sino que haya un genuino interés en el aprendizaje y en el mejoramiento de la cultura e identidad de cada uno de nosotros. Porque en las instituciones nos vemos así como un poco perdidos, un poco desorientados en lo que es lo que es la educación. Entonces, yo creo que sería un enfoque más dinámico y como preparándonos más para la vida. Correcto. Bueno, eh, es algo que nosotros siempre escuchamos de los jóvenes. Bueno, escuchamos de las nuevas maneras de los grandes pensadores de la educación que ya llevan décadas estos pensamientos, pero
de alguna manera sí hemos visto carencias, ¿no? Carencias y que los jóvenes todos los días de alguna manera con sus formas de decir y actuar nos eh, piden que los países de alguna manera inviertan más en educación y asimismo el docente invierte en sí mismo para educar mejor. ¿Sí? Y no se necesita a veces tener recursos, digamos, económicos, sino simplemente esas ganas por querer mejorar todo un sistema y aportar a los jóvenes, a los niños que nosotros estamos todos los días frente a ellos con tantas inquietudes como las que tú nos has conversado el día de hoy. Queremos agradecerte, bueno, tu participación, todo lo que nos ha aportado y seguro vas a ir caminando por todo ese rumbo de la vida que es muy bonita, muy interesante y vas a ir encontrando las respuestas a las preguntas que todos los días te haces. Eh, Sebastián, te puedes despedir. Bueno, un gusto con todos. La verdad ha sido un placer estar en este podcast. Pues bueno, agradeciéndole al licenciado Wilson Fecán por todo el apoyo, por todo el interés que le pone a todo este proyecto. Y bueno, éxitos para todos.